Bueno, quería explicarles un poco la relación que hay entre Dios, Jesucristo y nosotros que hemos sido extranjeros y advenedizos, no conocíamos a este Dios de amor y este Dios tan bueno que ahora seguimos, y se lo quería explicar a través del libro de Ruth. Este libro de Ruth es un caso verídico, ya que Ruth fue tatarabuela del mismo Señor Jesucristo, y aparece la genealogía en el final del libro de Ruth, que es el capítulo 4, y también aparece en dos de los evangelios. Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, estamos hablando de la época de los jueces, en el Antiguo Testamento, y hubo una gran hambruna, dice la palabra, en Israel, y la familia de Elimelech, que significa Dios es rey, su esposa Noemí, que significa placentera, eh, Malón, que significa enfermizo, que eran sus hijos, y Quelión, que significa desfallecido, sus dos hijos, varones, eh, tuvieron que emigrar a Moab, que es una tierra que está al lado de Israel, pero es una tierra donde había dioses paganos, o sea, dioses que no eran el Dios de Israel, y tenían costumbres diferentes. Bueno, Malón y Quelión conocen a dos mujeres y se casan con ellas. Malón se casa con Ruth y Quelión se casa con Orfa. Pasa el tiempo, un poco más de 10 años, y Elimelech muere, y muere Malón y Quelión. Al suceder esto, las tres mujeres, o sea, Noemí y sus dos nueras, quedan prácticamente a la deriva, quedan sin hogar y sin sustento. Eh, entonces Noemí decide volver a su tierra de Israel, donde ella había estado, pero le dice a sus nueras que se queden en Moab, porque ellos no pertenecían a otro pueblo. Orfa se queda en ese lugar, pero Ruth le declara, como dice acá en Ruth 1:15, dice: y Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete en pos de tu cuñada, por Orfa. Respondiendo Ruth: no me niegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada, así me haga Dios, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Al ver la predisposición y la resolución que había tomado Ruth, Noemí no le dice nada y se la lleva con ella a tierra de Israel. Cuando llega a su pueblo, en Israel, la reciben la gente bueno, del pueblo porque la conocía. Y la llama Noemí, pero ella dice: llame Mara porque vengo realmente angustiada y muy triste, vengo amargada en realidad. Mara significa amargada. Así que vuelve a ese lugar y no tenían prácticamente para comer. Entonces, por ley, en los campos se podía espigar. ¿Qué significa esto? Bueno, se podía recoger de aquello que caía de la gente que espigaba el lugar, o sea, de las personas contratadas de los campos, dejaban caer ciertas partes de cebado, de trigo, y los extranjeros, las viudas, los huérfanos, las personas que tenían problemas, podían recoger esas cosas que caían en la gavilla, dice, o sea, de aquellas cosas que caían en los costados. Eh, entonces, Noemí y, bueno, y Ruth comenzaron a espigar en algunos campos y sabían que tenían algunos parientes cercanos, que de hacía tiempo. Entre ellos estaba un tal Boz. Eh, Ruth se queda todo el día espigando y tratando de juntar o sea, una efa, un montoncito de estas espigas para poder comer, ella y Noemí, y la ve Vos en el campo. Entonces dice: ¿quién es esta mujer? Y se ve que Dios ya tenía todo preparado, ¿no? Lo que iba a acontecer. Pero había un pariente más cercano que vos de esta gente, porque estos parientes cercanos podían rescatarlos. ¿Qué significa rescatarlos? Bueno, significa que podían sacarla de esa condición, podían volverse a casar,
con alguna de ellas y podían hacerlas de nuevo parte del pueblo de Israel y así salvar la heredad de Elimelech y de Malón y Kelión. El otro pariente más cercano rehúsa la situación, entonces vos accede a rescatarla, sobre todo a Ruth, para casarse de nuevo con ella, y hace la siguiente declaración. Lo podemos ver en Ruth 4 y dice, eh, pero vos añadió 4:5, el día que adquieras el campo de mano de Noemí, deberás tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Claro, no solo tenía que heredar el campo o el lugar, sino tenía que también tomar a Ruth como esposa. Este otro pariente cercano, que no está nombrado en la Biblia, rehúsa la situación, entonces vos reúne a los ancianos del pueblo, a todos los que están alrededor, para que sean testigos de que el rescate iba a venir por él, por este hombre vos. Y dice, y el pariente más cercano respondió, entonces no podré redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente más cercano dijo a vos, adquiérela para ti, y se quitó el calzado. Entonces vos anunció a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Eh, Luego esto fue una gran bendición porque se casan, después vos y Ruth, ahí se ve el amor ágape en todo su esplendor, porque realmente lo hace con un amor totalmente desinteresado. Eh, ¿Qué podemos rescatar de esta historia? Bueno, vos vendría a ser como Dios, de alguna forma el que nos rescata, el que nos, de alguna forma nos saca de esa, como dije al principio, de esa lejanía en la que estábamos, de, esa, de ese desconocimiento que teníamos de Dios, y vos nos hace, de alguna forma, nos cobija en su campo, nos alimenta, nos recoge cuando estábamos totalmente desamparados, y Noemí vendría a ser un poco como Cristo, es la que nos muestra el camino hacia el Padre, es la que nos va llevando hacia el Padre. Y Ruth justamente venimos a ser como nosotros, o sea, veníamos de otro pueblo, extranjeros, éramos contrarios a Dios, al benedizo significa personas que no teníamos ni idea de absolutamente nada de este Dios de Israel, este Dios tan bueno, este Dios tan amoroso, y de alguna forma ahora nos hemos casado a través de la iglesia, o nos vamos a casar, eso en un futuro, eh, con nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Dios. O sea, nosotros vamos a estar todos ligados. ¿Qué resultado dio de esa relación ágape, del amor tan genuino que hemos visto entre vos y Ruth? Bueno, resultó que tuvieron un hijo, un niñito, que se llamó Obed. Y ese Obed fue después el padre de Isaí. Y ese Isaí no fue nada más y nada menos que el padre del rey David. Y ustedes saben que el del rey David, después viene la genealogía de Jesucristo. Yo digo, qué maravilloso esta historia, porque si bien parecía toda una historia de gente desahuciada, gente que no tenía ningún recurso, como nosotros, que no teníamos ninguna posibilidad de acercarnos a Dios y no teníamos forma de llegar a Dios de ninguna manera, viene el mismo Dios, hace un plan y nos rescata de nuestra forma de vivir y ahora nos hace hijos de Dios. Yo digo, qué hermoso esto, porque nos toma de un lugar extranjero, de un lugar desconocido, somos gente que no teníamos nada, gente que, bueno,
venimos con muchos problemas al camino del Señor, al camino de Dios, y Dios nos recoge en su campo, nos rescata, bueno, acá la figura es, se casa con nosotros, y de alguna forma, bueno, está tipificado también en el Nuevo Testamento el casamiento de Dios con la iglesia, así que también es un poco todo eso lo que va a ocurrir. Vamos a estar ligados para siempre con el Señor. Así que es hermosa esta historia, porque nos plantea de alguna forma que ahora podemos pertenecer a Dios. Antes no pertenecíamos a Dios, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y ahora somos de bendición para otros. Bueno, espero que esta historia les haya servido para graficar o ilustrar la relación entre Dios, Jesucristo y gente que no pertenece al pueblo de Dios, pero que ahora sí pertenecemos al pueblo de Dios. Dios les bendiga.